vamos a obtener los datos de una perspectiva. Nos dan, por ejemplo, la imagen de un cubo. La voy a dibujar dado el horizonte, pero tampoco nos tendrían por qué dar el horizonte. Voy a hacer una línea, por ejemplo, oblicua. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer aquí una línea que viene por aquí. De manera que tengo aquí este punto y tengo aquí este. Ahora voy a coger aquí otro punto. Y aquí otro punto. Bueno. Y por último voy a bajar aquí líneas verticales. En principio yo no sé si esto es un cubo, me dicen que seguramente es un cubo y tengo que obtener los datos de la figura. Entonces hago aquí 3 ortogonales y aquí una última línea para la base. Bueno, y me dicen que la traza de la línea de tierra, la traza del plano horizontal es esta. Bueno, pasa por este punto. O sea que realmente el dibujo es el siguiente. Lo único que me dan es el cubo que viene por aquí y yo tengo que calcular varias cosas que se van a plantear ahora. Tenemos aquí una perspectiva de un cubo. Se supone que todo lo demás yo lo tracé para hacer el cubo, pero bueno, no tenemos nada más que el cubo. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer que este punto A tiene su sombra aquí, por ejemplo. En A lo ponemos A su S, ¿no? Bueno, entonces se pide primero calcular la posición del horizonte. Ya digo que solo tenemos el cubo y nos dicen que la sombra de este punto es este nada más. O sea que realmente los datos serían el cubo y este punto nos dicen que tiene aquí esta sombra, nada más. Entonces se pide calcular el horizonte, ya lo sabemos dónde queda porque lo hicimos para construir, calcular el punto de vista, calcular las dimensiones del cubo, sabiendo, bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a dar, por ejemplo, el tamaño del cubo, el tamaño, por si acaso no es un cubo, vamos a hacer que el tamaño de la arista vertical sea, por ejemplo, 5 centímetros en la realidad, ¿no? De esta manera sabemos si, una vez que hagamos tanto que calculemos esta medida como esta, sabremos si realmente es un cubo o no. Si son iguales, si todas las aristas son iguales, tendremos un cubo. Y si son ortogonales entre sí, las correspondientes, claro. Bueno, entonces nos piden calcular el punto de vista, el horizonte, nos piden calcular los parámetros de la luz solar. Ya sabemos que el Sol queda definida su posición por 2 coordenadas, ¿no? Y bueno, podría seguir pidiéndonos cosas. Nos piden también calcular las sombras. O sea, horizonte, punto de vista, sombras. Bueno, con esto ya es suficiente. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero, para calcular el horizonte, pues basta con prolongar las líneas. Necesariamente las paralelas se cortan en un mismo punto de fuga y aquí igual, ¿no? Y lo mismo, esta es paralela a esta y va a la misma fuga. Eso quiere decir que en cuanto hagamos eso tenemos una fuga, la otra fuga y por tanto ya tenemos el horizonte calculado, ¿no? Posición del punto de vista, para eso hice esta diagonal. Bueno, pues tenemos esa diagonal, ahora tenemos esta otra. Nos dicen, eso sí, que por este punto pasa la traza. O sea, la traza es la intersección, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos aquí el plano de cuadro y tenemos aquí el plano del suelo, plano geometral, y el cubo tiene una arista aquí. De manera que, por ejemplo, la posición podría ser esta.
Vamos a hacer esto más grande. Y ahora tenemos la posición del horizonte y tenemos la posición de V. Esto es una cosa provisional que estoy haciendo así sin calcular nada, pero bueno, entonces la línea de tierra sería esta línea de intersección del plano geometral con el plano de cuadro, que es este. Bueno, una vez que tengamos hecho el cálculo, revisamos esto en el espacio. Entonces decía, si yo prolongo esta línea y ahora prolongo esta, pues tengo aquí dos puntos de intersección. Bueno, pues la posición del punto de vista será la intersección de la semicircunferencia que pasa por estos dos y la que pasa por estos dos. Entonces, para eso necesitamos el punto medio. Podemos hacer la mediatriz o bien medir aquí el punto medio. A ver. Parece que el punto medio es este. Y el punto medio de esto es esto. Cogemos un compás. Hacemos el arco que pasa por esas dos fugas. Y lo mismo hacemos el otro arco que pasa por estas dos fugas. No, aquí tomamos mal el punto medio. A ver, cogí mal el punto. Es desde aquí, no. A ver. Sí, pues parece que está bien. Es desde aquí. Sí, estaba bien tomado. Bueno, entonces hacemos la semicircunferencia que pasa por esos dos puntos y ya tenemos que la intersección nos da la posición del punto de vista, que si lo giramos en realidad está perpendicular a esta distancia. O sea que si hacemos aquí la línea ortogonal desde este punto al horizonte, pues obtendremos ahí realmente la distancia del punto de vista al cuadro, que es esta. O sea, ya tenemos localizado, este es el punto principal, y ya tenemos perfectamente localizada esta distancia desde el punto de vista al plano de cuadro. Vamos a hacer esto en tinta para que se vea mejor. Entonces tenemos aquí el plano de cuadro, la intersección con el plano geometral, plano del suelo. Y ahora vamos a colocar aquí el cubo. Traerlo hasta aquí nada más. Bueno, ahí tenemos el cubo por detrás y aquí la línea del horizonte, con la posición del punto de vista y la proyección ortogonal de V sobre el cuadro, que es el punto principal. Decíamos que este era el plano de cuadro y que este era el plano geometral. Bueno, tenemos ya la posición del horizonte, nos piden el tamaño del cubo. Bueno, entonces hacemos las direcciones, nos acercamos un poco. Las direcciones de las dos líneas del cubo, de manera que si recorto esto y lo giro 90 grados ya sé que estas son las dos direcciones, y como el vértice está aquí, entonces haré una línea paralela a ver que el trípode no me deja aquí hacer esta paralela, y ahora hago aquí la ortogonal. Bueno, ya tenemos ahí, hicimos por este vértice las dos paralelas a las direcciones VF y VF', o sea, estas dos direcciones, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya alineamos, por ejemplo, el punto de vista con este punto y tenemos que la medida real del cubo es esta. Bueno, si efectivamente, si esta es la medida real y aquí también toca a la línea de tierra, que es esta línea, toca aquí en la traza, si hago aquí este giro,
Vamos a colocar bien alineado el compás. Entonces digo, si hago bien este giro y coincide esta línea con esta, pues acabamos de verificar que efectivamente sí coincide, que vemos que sí, pues es un cubo, ya que en realidad esta arista es igual que esta, ¿no? O sea, esta arista es igual que esta. Con lo cual aquí haremos dos líneas ortogonales. Tenemos estas dos del cubo, esta y esta. Entonces marcaríamos por aquí la medida real y tenemos ya el cuadrado en verdadera forma abatido, ¿no? Que corresponde al cuadrado trasero. O sea, el cuadrado de la base, que será este de atrás, que viene por aquí. O sea que en realidad este cuadrado de aquí atrás es este. A ver, esto está bastante mal dibujado, esta línea no coincide con este punto, pero bueno, este cuadrado en verdadera forma es este. Y sabemos que realmente es un cuadrado porque al prolongar esta diagonal y prolongar esta, tenemos que por aquí pasa una semicircunferencia. Y al prolongar estas dos líneas, tenemos que por esos dos puntos pasa. La intersección de ambas tiene que ser el punto de vista tal que transforma esta figura en un cuadrado, siempre, necesariamente, ¿no? Por tanto, acabamos de verificar que efectivamente es un cubo, ¿no? Bueno, vamos a ver el fundamento de esto. Tenemos ya, como nos dicen que el tamaño es 5 centímetros, pues lo primero que hacemos es venir aquí para calcular la escala. Esto parece que es 1,5 centímetros, podemos decir, o sea, 11 milímetros. 11 milímetros. Y corresponde a 5 centímetros, que es realmente 50 milímetros. O sea que en realidad ya podemos decir que si el tamaño real son 50 milímetros y tenemos que aquí en la realidad mide 11 la arista, entonces tenemos que la escala es 11 partido 50. Como recordamos siempre, la escala es el tamaño del dibujo, cogemos una medida, en este caso es 11, tamaño del dibujo, dividido entre el tamaño real, que era 5 centímetros, o sea que sería esta distancia. O sea que esto se reduce a esto, es una escala de reducción, tamaño real 50, ¿no? Bueno, pues esta es la escala. Como nos podemos fijar que aquí lo único que permanece invariable de esa escala es esta medida, ¿no? Que esta escala 11 partido 50, todas las demás se van reduciendo, cuanto más se alejen, más pequeñas se vuelven, ¿no? Bueno, tenemos la escala y por último nos piden los parámetros del Sol. Bueno, todo lo único que tendremos que hacer, como esto sigue esta dirección, quiere decir que el rayo de Sol sigue esta, ¿no? O sea que la sombra de una vertical es esta. Entonces la sombra de todas las verticales irán hacia esta fuga. Llamaremos fuga de las verticales, FV. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical irá hacia esa misma fuga. Y la sombra de esta vertical trasera irá a la misma fuga. Y tenemos también que como esta línea tiene la fuga aquí, nos acercamos, pues necesariamente la sombra de este punto es este, pues la sombra de este segmento será una paralela a esa línea. Y como vemos aquí, esta línea fuga hacia F. Pues por este punto también la sombra de esta será una línea paralela a esa. Con lo cual ya tenemos la sombra al completo, ¿no? Vamos a darle un poco de oscuridad para que se vea realmente dónde está la sombra. Tenemos aquí la sombra propia del objeto. Esa es la sombra propia. Como la luz incide un poco más baja, o sea, no a 45, por encima de 45, sino por debajo, pues entonces esta cara será ligeramente más oscura. Pero por supuesto es zona de luz. La zona real de sombra es esta. Y por supuesto que luego sale de aquí, entonces ya podemos sombrear todo esto.
Esta es la sombra que arroja sobre el suelo, sombra arrojada que decimos. Bueno, y ahora hay que calcular los parámetros de la luz solar. Bueno, si calculáramos el reflejo habría que duplicar esto, fugar hacia la misma fuga y aquí coger todo. Bueno, vamos a dejarlo del reflejo. Vamos a calcular los dos ángulos solares. Entonces los dos ángulos solares serán estos. Lo dibujamos aquí aparte. Si este es el Sol, vamos así para que se entienda. Bueno, los rayos de Sol vienen por aquí, en dibujo se consideran paralelos, aunque se puede calcular que realmente no lo son, pero bueno. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, un segmento, ¿no? Entonces esto viene en paralelo, entonces es igual donde lo tome, cojo la parte superior y el Sol se proyecta aquí al horizonte, ¿no? Entonces, uno este punto con la base y la dirección del Sol, lo voy a coger del centro este rayo. La sombra de esta línea será esta. Bueno, pues como vemos el rayo de Sol es este, voy a poner aquí el rayo, y la proyección del rayo de Sol es este, por el suelo, R', ¿no? Entonces vemos aquí un ángulo que es realmente el rayo de Sol con su proyección ortogonal sobre el suelo, ya que esto consideramos que es un plano vertical, esto es el horizonte, ya que está muy lejos, ¿no? Si fuera un punto de luz, pues esto no estaría en el horizonte, todo sería igual, todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que esta figura S provoca esta sombra S', de aquí a aquí. Entonces tenemos el ángulo que forma el rayo de Sol con su proyección sobre el suelo y luego vamos a considerar también respecto a la línea norte-sur, si esto es la línea norte-sur, pues el ángulo que forma la sombra con esta línea, ¿no? Bueno, aquí ya podemos coger o este ángulo o este, solo son esos dos, ¿no? Esto es lo que llamamos altitud, este ángulo, altitud, y este de aquí es el que llamamos azimut, ¿vale? Azimut, ángulo que forma con la línea norte-sur, y altitud, ángulo de la altura del Sol respecto al plano horizontal, ¿no? Bueno, entonces según esto tenemos, vamos a considerar por ejemplo esta que sea la línea norte-sur. Entonces ya la ponemos aquí, norte-sur. Eso quiere decir que viene por aquí la perspectiva de esta línea, esto está abatido hacia aquí, pues la perspectiva de esta línea sigue esta dirección, por tanto es esta. Eso quiere decir que la línea norte-sur es esta. Como vemos, norte está orientado hacia allá, entonces aquí ya lo ponemos, norte está hacia allá, norte-sur. Lógicamente aquí sale al revés, eso quiere decir que el punto este de aquí, su perspectiva quedará aquí, ¿no? Ya que es un abatimiento hacia aquí. Bueno, entonces tenemos la línea norte-sur y la sombra viene por aquí. Entonces, sale de este punto, alineo con V, y entonces lo único que tengo que hacer es una paralela a esa línea por el mismo vértice, ¿no? Y tendrá entonces la perspectiva de esta línea, ¿no? Nos alejamos. Otra vez choca ahí con el trípode. A ver. Bueno, tenemos que la línea viene por aquí. Y entonces la sombra de esta otra línea será esta. Y la sombra, por último, a ver. Vamos a hacer esta última, será esta. Bueno, tenemos entonces que las sombras de las tres líneas son estas y como vemos la línea de sombra forma con esta línea este ángulo, desde aquí hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces ya lo marcamos, este ángulo desde aquí hasta aquí es el azimut, ¿no? Vale. Bueno, tenemos entonces ese ángulo, si queremos lo cogemos de este lado, ¿no? Y como vemos, esta línea tiene esta representación y la sombra es esta. Por lo tanto, el ángulo de esas dos líneas será desde aquí hasta aquí.
Entonces ya podemos decir que ese, si cogemos el ángulo mayor, ese será el azimut, ¿no? Y ahora vamos a ver la altitud. Bueno, antes de nada, este punto lo alineamos con V y así ya obtenemos la sombra batida y obtenemos la verdadera magnitud de la sombra. Este punto se transforma en este. Este punto se transforma en el siguiente. Y ahora este punto se transformará en este otro. Necesariamente deberá ser paralelo a esto si está bien dibujado. Aquí la precisión, o sea, esté alineado con este, y será una línea paralela a esta y esta será paralela a esta. Como vemos, sale al revés lo que estaba diciendo, porque en realidad hemos cogido y estamos abatiendo hacia aquí abajo todo esto, de manera que este punto cae así, aquí. Entonces, esto al hacer el giro quedará por aquí, así. O sea que esta cara que queda por aquí detrás la batimos sobre este plano, lo giramos 90 grados y viene a parar aquí, ¿no? De manera que la sombra en este caso está por aquí. Vamos a ponerla más pequeña que esa para que se vea mejor. Aquí la línea esta y aquí la línea esta, estas dos direcciones, ¿no? Entonces, lógicamente, al abatir hacia aquí, pues esto caerá hacia este lado, así. De manera que este punto pues caerá aquí, este caerá aquí, etcétera. Entonces tenemos ya el abatimiento este, que es el que aparece aquí, mientras que el punto de vista está abatido haciendo una vertical hacia aquí arriba. Y las dos direcciones del cubo pues son, esta dirección es, hacemos aquí una línea paralela, tenemos esta dirección, bueno, nos queda muy lejos allí detrás, donde se cortan estas dos líneas, ¿no? Entonces tenemos aquí una fuga y allí la otra, ¿no? Vamos a darle aquí un poco de sombra para hacer ver que esta es la zona de sombra. Esta cara queda en la sombra toda. Y bueno, ya tenemos entonces ahí la configuración espacial. Todo esto en sombra. Y todo esto ahí detrás en sombra. Vamos a darle aquí, por ahí detrás, algo de sombra. Y por aquí también. Y lo mismo por aquí debajo. Un poco por aquí, a este plano. Para que se perciba más en 3D. Tenemos aquí la sombra del plano, luego esta sombra, la sombra propia del objeto, la sombra debajo de este plano y un poco de sombra por aquí sobre este plano. De manera que aquí nos deja ver un poco por detrás la figura. Entonces vamos a darle un poco más de sombra por aquí, como que es algo traslúcido. Aquí un poco de sombra y aquí ahí llevaría luz. Le ponemos la sombra por aquí y por aquí. Ya termina el plano por aquí. Y si hacemos que refleja un poco el plano, entonces este oscuro se proyectará un poco por aquí. Y vamos a hacer entonces también que este giro nos deja ver ahora, por aquí marcamos más la sombra, esta paralela a esta, por ahí detrás. Entonces este giro nos deja ver aquí un poco la figura ya abatida con las sombras que calculamos que se proyectan aquí. De manera que entonces tenemos esta cara que viene a parar aquí y luego la sombra que se proyecta todo por aquí.
Bueno, pues esto que tenemos en este plano es realmente lo que hemos obtenido aquí, de manera que aquí tenemos la sombra ya abatida en verdadera forma. Podemos medir la sombra y verificar ya que efectivamente esto tiene que ser cierto. Y ya que tenemos aquí la maqueta en planta, pues como sé que la altura es igual a esto, pues podría ahora abatir aquí la altura. Voy a batirla aquí, cojo la altura, la paso con el compás aquí, es esta altura. Entonces hago un giro, paso esta medida, que es esta medida de la arista, es la altura, la paso aquí en una ortogonal, y como sé que este punto tiene su sombra aquí, pues necesariamente este ángulo es el que forma el rayo solar, ¿no?, con el suelo, ¿no?, en lo que llamábamos altitud, ¿no? Bueno, y coincidirá exactamente con el que vamos a calcular. Si este punto tenía por aquí su sombra, tenemos que el rayo viene por aquí y por lo tanto la fuga de esta línea cae sobre una vertical por aquí. O sea que esta es la fuga de los rayos. Bueno, esa es la fuga de los rayos. Entonces, para calcular el ángulo que forma esta línea, pues podemos hacer lo siguiente. Realmente es una línea que viene por aquí bajo cierto ángulo, ¿no? Entonces podemos unir este punto con este. Y ahora tenemos que este es un triángulo que viene por aquí, ¿no? Entonces lo único que tenemos es que abatirlo. Entonces para eso hago centro aquí. Y ahora uno este punto con este. De manera que al haber hecho este abatimiento, si nos fijamos, el punto de vista viene a parar aquí. Y este es el triángulo. Lo que he hecho ha sido coger este triángulo y traerlo hacia aquí. Por tanto, esta es la altitud, que será igual que esta. Bueno, la precisión en el dibujo haría que este ángulo saliera igual que este, ¿no? Bueno, si cogemos esta línea y la ponemos aquí, pues deberían ser triángulos exactamente iguales, ¿no? O sea que esta es la altitud, y también al unir este punto, que es en realidad V abatido hacia aquí, lo unimos con la fuga y necesariamente ahí tenemos ya el ángulo este, que es la altitud del Sol. Los rayos solares siguen en esa dirección. Bueno, pues aquí tendríamos la sombra ya en su verdadera forma. Por supuesto está invertida porque está girada hacia aquí, de manera que este punto venía a parar aquí y este punto venía a parar aquí y este allí detrás, como lo tenemos aquí. Y de manera que esta línea es paralela a esta. Bueno, ya tenemos entonces todo ya resuelto, todo lo que nos pedían, los parámetros solares, tenemos todo. Vamos a darle aquí un fundido hacia adentro. Vamos a darle aquí un toque así, como que está reflejando algo. Bueno, pues ese sería el fundamento de una restitución, obtener los datos de la perspectiva a partir de simplemente el cubo y un punto que proyecta su sombra. Pudimos obtener todos los datos, desde el horizonte a todos los demás datos. Vamos a marcar el horizonte un poco más definido. Bueno, ¿en qué se basa esto? Bueno, pues esto se basa, lo vemos aquí en el cubo. Si unimos estos dos puntos, estos dos vértices, tenemos aquí esta dirección, o sea, esta. Y si unimos estos dos, tenemos aquí esta dirección, o sea, esta.
realmente forman 90 grados esas dos líneas, porque son las diagonales de un cubo. Tanto esta línea con esta, pues realmente forman 90, ¿no? Entonces, necesariamente, como dentro de una semicircunferencia tenemos que este ángulo siempre es de 90, entonces tenemos para las dos diagonales tenemos este ángulo de 90, y para estas dos líneas que también forman 90 grados tenemos otro ángulo de 90. Pues necesariamente el punto de vista está sobre esta semicircunferencia y sobre esta, y el único punto común a ambas semicircunferencias son esas dos, ¿no? Bueno, pues ahí está entonces el fundamento. Entonces tendríamos, por ejemplo, estas dos direcciones son esta y esta, que forman 90 grados, porque es un cuadrado, ¿no? Y lo mismo esta diagonal y esta, pues tendríamos aquí esta fuga, y ahora aquí al prolongar aquí esta fuga, también forman necesariamente esta diagonal, o sea esta y esta, forman también aquí este ángulo de 90 grados. La intersección de esta semicircunferencia con la otra nos da entonces ya la localización del punto de vista. Bueno, pues lo dejamos aquí, perspectiva del cubo, de la que obtuvimos los datos, y fundamento espacial de lo que estamos haciendo con el doble abatimiento. El abatimiento de este plano, que podemos marcar, por ejemplo, por aquí así, vamos a hacerlo también, que pase por el punto de vista, por ejemplo, por aquí, vamos a marcarlo hasta aquí, y ahora lo abatimos aquí y nos queda aquí. De manera que esto al girarlo viene a parar aquí. O sea que el punto de vista batido será este, ¿no? Entonces, al superponer con esto, ya que hemos marcado por aquí esta línea, pues vamos a simular un poco la separación con el otro plano, marcando aquí un poco la sombra por debajo, igual que lo marcamos por aquí. Pues aquí exactamente igual. Entonces, y diferenciamos también este plano un poco. Pues ahora ya tenemos ese plano ahí diferenciado que abatimos, de manera que este plano coincide con el plano de cuadro y este también. Entonces podemos ver toda esta transformación, que sería lo mismo que coger aquí esto y doblarlo así. Y lo mismo coger por la línea de tierra y doblar esto por aquí. Bueno, y podríamos verificar que todo esto es cierto si al colocarlo entonces ya así, al girar por aquí, por la línea de piedra, podríamos verificar que es cierto de la manera siguiente. Tenemos ya aquí la configuración 3D. Entonces, recortamos por aquí el papel, agujereamos este cuadrado, nos ponemos aquí en este punto de vista, y siempre y cuando estos dos planos sean paralelos, en este caso no solo son paralelos, sino que también esto es perpendicular a estos dos, ¿no? Pero con que sean paralelos se sigue cumpliendo esto, ¿no? O sea, estos dos forman una Z, esto es paralelo a esto y se sigue cumpliendo. Tenemos que esto es una homología, de manera que si atravesamos esto con una aguja y un hilo, pues por ejemplo este punto alineado con V, el hilo pasará por este punto de abajo, ¿no? O sea que si lo vemos de perfil, todos estos puntos están alineados con estos de aquí. Y es una configuración tanto en el espacio, al doblar estos planos, que es el fundamento de la perspectiva, como en el plano. Con lo cual, por ejemplo, si alineo este punto con este, pues tengo que la perspectiva del punto B es B'. Bueno, es al revés, la perspectiva de B es B', alineo con V y veo que efectivamente deben estar perfectamente alineados, ¿no? O sea, debe estar alineado todos los puntos. Entonces este con este es transformado de sí mismo, punto doble, este, con V, y este de atrás también con V. Estamos hablando del plano que contiene a ese rectángulo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así, ya es suficientemente largo esto para seguir extendiéndome.